lo que hace es inicializar un vector con esos bytes, ¿verdad? Con 6, 2, 8, 5 y 7. Exactamente. Y como le digo punto byte, él a cada número lo guarda en un byte. Si yo hubiera puesto punto word, el 6 lo guardaría en un word con el byte order que le corresponde. O sea, te pondría 6000. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, es más fácil, vos no te tenés que preocupar demasiado por el byte order, solo decirle en qué tamaño lo querés guardar. Y ¿Sí? cuando Por eso tenés haces... punto byte, punto half y punto word. Byte te guarda en 8 bits, half en En 16 medio, y sí. word en 32. En section.data reserva memoria hasta el final de destino, hasta donde dice No, en section.t. section.data lo que le estás diciendo es que todo lo que viene a continuación se tiene que ubicar en memoria RAM, en Ah, definitiva. bien. O sea que son variables que cambian su valor. En Claro, o cambio, en sea, no en variable de section.text programa. son cosas estáticas. Claro, lo de punto text va a memoria de programa y la otra a memoria de datos. Exactamente. Que después nosotros podemos jugar con el linker para mandar todo a RAM. Pero en realidad vos estás calificando a esto como lectoescritura y a esto como solo lectura. Bien. ¿Sí? Le estás diciendo al linker qué es cada cosa para que después las pueda ubicar. Porque si vos tenés varios programas, podés tener sección data de distintos programas, entonces él lo que va a hacer es ir colocando las distintas datas una a continuación de la otra y asignando las direcciones finales de memoria. Por eso es que en este código no vemos las direcciones, porque el que manda esto a la dirección 1.000.000 o a la 1.100.000 es el linker. ¿Sí? Que es el que construye la imagen final mezclando los fragmentos. Bien, ¿más dudas? Buenísimo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto demora en ejecutarse ese programa? ¿Y cuánto ocupa? ¿Cuánto ocupa? Lo podemos ver en el archivo LST. ¿Sí? Si nos fijamos el PC que le asigna al final y lo comparamos con el PC del principio, vamos a saber cuánto es lo que ocupa el programa. ¿Sí? La mayoría de las instrucciones, no sé si se acuerdan, eran de 16 bits y había un par de instrucciones de 32 bits. ¿Sí? ¿Y cuánto dura? Bueno, tenemos acá al costado, sacado del manual, cuánto duran cada una de las instrucciones. La mayoría de las instrucciones duran 2T. El T de nuestro procesador es, como está configurado en general la placa, de 80 MHz. ¿Sí? O sea, cada T es 1 sobre 80 MHz. No tengo ganas de hacer la cuenta cuántos microsegundos es. Y el procesador puede subir hasta 210 MHz. ¿Sí? Con lo cual podría ser un T un cuarto más chico. Casi un cuarto más chico. Fíjense que en el caso del salto, ¿sí? En el caso del salto acá, no demora lo mismo si salta o si no salta. ¿Sí? Cuando el salto se toma, o sea, cuando a continuación ejecutamos final en lugar de LDRB, esa instrucción va a demorar 3T. Si por el contrario no se toma y se ejecuta la instrucción que sigue, demora 1T. ¿Sí? Con este salto no pasa lo mismo porque como siempre se toma, siempre demora 3T. ¿Cuánto demora entonces nuestro programa? Nuestro programa va a demorar, en el peor de los casos, 20 interacciones. Las 6 instrucciones, hay 3 instrucciones de 2T y una de T que están en el cuerpo del lazo. Cuando se está repitiendo el lazo, el salto demora un T. ¿Sí? Perdón, esas son las instrucciones. Esas son las instrucciones que están fijas en el cuerpo del lazo, ¿sí? El LDRB, el CMP, el LDRB y el STRB. ¿Sí? Esas instrucciones suman
son 3 de 2T y una de 1T. Y a eso se suman los dos saltos que cuando estamos en el cuerpo del lazo, o sea, cuando se está repitiendo, un salto demora 1T y el otro salto demora 3T. Entonces, cada cuerpo de lazo van a ser 6 más 1, ¿sí? 3 por 2, 6, serían 3 por 2, 6, más 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 3, nos dan estos 20, perdón, nos dan estos 10, por 20, estos 11, por 20, 220T. ¿Sí? Entonces, en el peor caso, van a ser 220T. Realmente va a depender de la cantidad de datos que haya en el array. ¿Sí? Además, ¿cuánto ocupa? Bueno, en ROM tenemos una tabla de 10 bytes más las 11 instrucciones que ocupan los 28 bytes. Y en RAM tenemos los 40 de los arrays. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas o una de las necesidades de programar en Assembler es que ustedes pueden tener un control bastante exacto de las duraciones y cuánto ocupa tanto de memoria RAM como de memoria flash. Por esa razón, cuando ustedes quieren optimizar código, en general necesitan, si no es programar en Assembler, ver el Assembler generado, ¿sí? Inspeccionar el Assembler generado para poder encontrar cuáles son los puntos que más demoran, cuáles son los puntos que más ocupan y mejorar la parte de optimización. ¿Sí? Es una de las cosas en las que al día de hoy se sigue usando lenguaje ensamblador. ¿Qué diferencia encontramos entre esto y los comparadores o los convertidores que usaban el diseño lógico? Bueno, vamos a usar un poco de memoria, bastante poca, versus una cantidad de bloques de hardware que tienen costo. ¿Sí? Entonces, en nuestro reloj, por ejemplo, la diferencia entre poner un conversor de BCD a 7 segmentos entre la salida del micro y la display de 7 segmentos, o hacer la conversión por software, como lo estamos haciendo, va a redundar en que el diseño sea más barato, porque el microprocesador ya lo tenía puesto, a los conversores los tengo que poner, más flexible, ¿sí? Puedo cambiar las conexiones, cambiar la distribución de los segmentos y nadie se ha enterado. Y por esa razón, en general, los diseños basados en microcontroladores van a tener muy poco hardware externo y van a hacer la mayoría de las cosas por software, ¿sí? Como en este caso, la conversión de el número BCD a los 7 segmentos que se deben de prender para representarlo. ¿Sí? Le quiero preguntar un detalle. Sí. A ver, por ejemplo, tengo entendido de que la operación con decimales ya está programada en Assembler, o sea, no hay hardware específico para eso, mientras que la GPU sí tiene hardware para operar con puntos flotantes, ¿no es así? Son dos cosas distintas, operar con decimales que operar con puntos flotantes. Si vos me decís que vas a operar con decimales, yo entiendo que vas a operar con números en base 10. Pero perdón. Si bien hubo algún intento de hacer cosas por el estilo, que yo sepa, no hay nada serio hoy en día que opere en base 10, ¿sí? En base decimal. Todo sigue operando en base binaria. Sí, obvio, bien. Distinto es que opere con fracciones, digamos, o con puntos flotantes. Claro, Sí. bueno, a eso me refiero. Hardware específico que opera con punto flotante tiene la Correcto. GPU, mientras que los procesadores así de propósito general, no. En realidad, más o menos, la placa nuestra tiene una unidad de punto flotante. Los procesadores Cortex 4, los M4, tienen opcionalmente una unidad de punto flotante. ¿Sí? El fabricante puede decidir si la integra o no.
pero si la integra, sigue todos los lineamientos de ARM. Entonces es estándar, ¿sí? Es más, cuando vos compilás, le decís que estás compilando para un M4F o para un M4, ¿sí? Y esa F es la unidad de punto flotante por hardware. Lo que sucede, o la gran diferencia que tenés entre una unidad de punto flotante de un procesador convencional y la unidad de punto flotante de una GPU, es que una GPU no tiene una unidad de punto flotante, tiene varios cientos de unidades de punto flotante que operan en paralelo, ¿sí? Entonces, cuando un procesador te hizo una operación de punto flotante en unos 8T o 10T, una GPU te hizo cientos o miles de unidades de punto flotante, ¿sí? Hay GPU, las últimas GPU de NVIDIA en sus versiones entry level creo que tienen 1024 núcleos que operan en punto flotante. Entonces te hacen 1024 operaciones de punto flotante al mismo tiempo, ¿sí? Y eso es producto de que para generar las imágenes 3D tienes que hacer cientos de operaciones de punto flotante simultáneamente. ¿Sí? Entonces, las GPU tienen ese tipo de optimización, sí, efectivamente. Operan en punto flotante, pero además operan vectores de puntos flotantes. Operan hacen muchas operaciones en paralelo sobre datos que están estructurados en formas de vectores. Entonces, toman el primer elemento de uno y lo operan en una unidad, y toman el segundo elemento y lo operan en otra unidad, entonces te operan un vector de n entradas simultáneamente en 8T. Claro, por hardware a todo, genial. Exactamente, exactamente. Okay. De ese tipo de cosas las van a ver más también en arquitectura, ¿sí? En arquitectura se profundizan ese tipo de soluciones, que son soluciones para cosas puntuales, son procesadores que están optimizados para la parte gráfica. Bien. ¿Le encuentran alguna desventaja a hacer esta conversión por software respecto a hacerla por hardware? ¿La velocidad? Efectivamente, ¿sí? Si por alguna razón tuviésemos que hacer muchas conversiones en muy poco tiempo, esta conversión lleva 220T y una conversión por hardware lleva 0T. O lleva un tiempo de propagación de una compuerta que va a ser un orden de inferior a un T. ¿Sí? Siempre acostúmbrense a ver o a pensar que alguna desventaja tiene que tener, ¿sí? A veces no es fácil encontrarla, a veces es insignificante, en este caso el tiempo que perdemos es totalmente intrascendente, ¿sí? Entonces no nos representa una desventaja, pero siempre algún lado flaco la solución tiene, ¿sí? Y si no lo vemos, puede ser que sea muy importante y nos estemos comprando un problema. Bien, esto nos da una serie de criterios para programar. ¿Cuándo un programa es mejor que otro? Bueno, en términos generales es lo que acabamos de decir, no va a haber un programa mejor que otro, una solución mejor que otra. Va a haber una solución que consuma menos tiempo, va a haber una solución que consuma menos memoria, o va a haber una solución que sea más clara, que tenga más posibilidades de mantenimiento futuro, sea más modular, más fácil de ampliar, más fácil de entender, ¿sí? Ustedes van a tener que poner o contrapesar estos aspectos para determinar qué les resulta una mejor solución, ¿sí? Si el problema en el que ustedes están trabajando tiene restricciones serias de tiempo, un programa más rápido va a ser mejor eventualmente que un programa que ocupa menos memoria. Pero si están muy apretados con la memoria, van a preferir un programa que ocupe menos memoria sobre un programa que ejecute más rápido. Normalmente, mejorar uno de estos aspectos va a dañar los otros aspectos, ¿sí? O sea, un programa más claro y que se ejecuta más rápido va a consumir más memoria, ¿sí? No se pueden optimizar en todas las direcciones simultáneamente. En general pueden lograr una solución de compromiso y tener un programa que sea, no sé, un 20% más lento, ocupe un 30% más de memoria y sea extraordinariamente claro, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacer el programa más rápido que ocupe la menor cantidad de memoria, no va a ser claro, ¿sí? Estos son
cosas que se dan claramente en la naturaleza. Incluso en algunos de estos casos hay hasta teoremas matemáticos demostrados que dicen que no se puede optimizar en todas las direcciones simultáneamente. Entonces ustedes van a tener que generar criterios para decidir qué aspectos son los que quieren tomar más en cuenta y qué aspectos van a tomar menos en cuenta. Bien. Síntesis de lo que vimos. Vimos modos de direccionamiento. Implícitos están en la propia instrucción o en el estado del CPU, como por ejemplo el caso de las banderas. Inmediato son constantes, ¿sí? Es cuando operamos con constantes. Se distinguen por el numeral. Registros, R1 a R13 en principio, 14 y 15 no los podemos tocar, en realidad hasta R12, R13 tampoco lo deberíamos tocar, y se distinguen simplemente por R y el número. Y después una serie muy amplia de modos indexados, donde podemos tener el registro sin ninguna constante, y eso le habíamos llamado registro indirecto, ¿sí? El registro de una constante, y en ese caso estamos hablando de un indexado propiamente dicho, un indexado con desplazamiento. Teníamos la opción de un preincrementado, en donde además de acceder al valor del registro más la constante, eso se actualizaba y el registro quedaba con el resultado de esa suma. Teníamos un post incrementado, donde entramos al valor del registro, como si no tuviéramos constante, pero después le sumamos la constante y apuntamos al elemento siguiente, lo usamos hace un ratito. Un registro variable donde usamos dos registros en lugar de un registro y una constante, también lo usamos hace un ratito en el ejemplo. Y un registro escalado, o un variable escalado, donde al segundo registro lo multiplicamos por una potencia de 2, que está dada por un desplazamiento a la izquierda, en una cantidad de bits, ¿sí? Y eso nos va a permitir hacer lo mismo que hicimos recién con el registro variable, pero cuando lo que estemos barriendo no sean vectores de bytes, sino de medias palabras o palabras. Y por último, el modo de direccionamiento relativo, donde también es un indexado, pero el que estamos usando es R15, eso se utiliza para los saltos. Yo no se lo remarqué en el salto, pero si ustedes se fijan, en el salto yo, como estoy compartiendo con la tablet, se me complica compartir el LST, se los dejo como tarea. En los saltos, en los branch, también se utiliza el modo indexado. Van a encontrar que la etiqueta final tiene un valor y que lo que hacen es cargar el PC más una constante para llegar a ese valor partiendo de que el PC está en otra dirección, ¿sí? Y en el caso del Cortex, además de los saltos, que es el uso natural del modo relativo en todos los procesadores, lo podemos usar para cargar variables de 32 bits. También lo vimos con el punto pool. Bien. ¿Dudas de los modos de direccionamiento? Este es el momento de preguntarlas. En ese caso, vamos a avanzar en conocer los tipos de instrucciones, ¿sí? Diga. ¿Sí? El relativo, no me había quedado muy claro todavía para qué es, cómo es que se lo usaría, para qué. El relativo. Bueno, volvamos al relativo, espérame que cambio de compartir pantalla entonces. Estamos de nuevo, si no me equivoco, con VS Code. ¿Está llegando? Bien. Si ustedes se fijan en el LST, el branch, que salta a final, ¿sí? Tiene que saltar a la dirección 1016. Ese branch equal está codificado en esta instrucción, ¿sí? D003 es branch equal a la dirección 1016. Obviamente la dirección 1016, que ocupa 32 bits, no entra acá. Es imposible, ¿sí? En realidad lo que le está diciendo es que salte de la dirección actual, ¿sí?,
una cantidad que probablemente sea 3, ¿sí? Ese valor es cuando se terminó de ejecutar, o sea, no es 1000C el punto de partida, sino que es 1000E, y a 1000E le suma 3, seguramente multiplicado por 2, porque como todas las instrucciones son de 16 bits, ¿sí? Y el resultado de eso es 1016. Entonces, en lugar de decirle que salte a la dirección 1016, lo que le está diciendo es que salte 3 instrucciones más adelante. ¿Sí? Este branch hace lo mismo. Este branch le dice que salte un número negativo. Fíjense que dice F7. Lo que le está diciendo es que salte tantos bytes más atrás. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es no poner la constante, la dirección de destino, sino que le estoy diciendo del valor actual, resta una cantidad, para eso habría que fijarse el formato de instrucción y ver dónde se acaba la constante está en estos últimos bits, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que le estoy diciendo es movete tantos bytes para adelante o tantos bytes para atrás del valor del PC. Por eso me está diciendo cuál es el valor del PC para esta instrucción. Esta instrucción está ubicada en la dirección 1.014.000. Cuando termine de ejecutar, el PC va a valer 1.016.000. Y a eso se le va a restar este número y va a terminar apuntando a 1.006.000. Así se entiende el uso del branch. De todas formas, más adelante íbamos a hablar del branch. La otra posibilidad, eso sucede en todos los procesadores. Todos los procesadores usan saltos de este estilo, saltos relativos. En lugar de decirle saltar a la dirección 1016, que es lo que estamos diciéndole al poner branch final, ¿sí? Lo que me dice es saltar 3 lugares adelante de donde estás, ¿sí? Probablemente, como les digo, este 3 hay que multiplicarlo por 2, porque no podemos saltar a direcciones impares, entonces no tiene sentido sumar de a 1, ¿sí? Sumamos de a 2, y se utiliza el valor de PC no de la instrucción, sino el valor de PC siguiente, porque cuando yo estoy ejecutando esta instrucción, el PC ya apunta a la siguiente, entonces la suma se hace respecto a la siguiente. ¿Sí? Entonces, 1000E, que es el valor de la instrucción siguiente, más 6, debería de darme 1016. Si quieren hacer la suma, creo que da eso. Entonces el salto yo lo podría hacer también con el relativo, con el... Es que lo estás haciendo con el relativo, vos no lo escribís, pero el assembler se encarga de hacerlo relativo. Claro, realmente la instrucción B haría implícitamente realmente eso, ¿no? Exactamente. Si vos pones este salto muy lejos, si final está tan lejos que con la constante no llega, te va a dar un error. Ah, bien, bien. Sobre esos detalles vamos a entrar dentro de 10 diapositivas en branch, pero no importa. Si este era el momento para que lo entiendan mejor, lo planteamos y después pasamos más rápido. ¿Sí? Sí. El otro uso del relativo, ese uso del relativo en los saltos es en todos los procesadores por igual. A mí en general me interesa que queden claras las cosas que son iguales para todos de las que son particulares de este micro. ¿Sí? La otra cosa que es muy particular de este micro es esta, que acá está muy claro, fíjate, te está diciendo que lo carga de PC más 24. Entonces, de esta dirección, que es 1000, se va, de vuelta, de 1002, en realidad, se va a esta, y acá el que puso el 1080 que no podía poner adentro de la instrucción porque no le entraba, ¿sí? En esta constante no le entraba una constante de 32 bits, entonces, ¿qué hizo? Puso el número de 32 bits tirado en memoria, ¿sí? Y lo carga a partir del PC. Si vos movés todo este bloque, esta tabla se mueve, junto con el programa, siempre está al final del programa, y entonces siempre lo carga desde PC más 24. ¿Sí? Y lo usa para meter constante de 32 bits afuera de la instrucción, pero adentro del programa. ¿Se entiende? Sí. Y de esa forma resuelve las cargas de 32 bits sin tener que hacer instrucciones de 48 bits, por ejemplo. Que sería la opción vieja. Si vos ves un procesador viejo, en los procesadores viejos,
esta constante 32 bits está metida acá, a continuación. Entonces, esta instrucción pasa a tener 48 o 64 bits. ¿Sí? Claro. La alternativa que hicieron, en lugar de meter una constante 32 bits y hacer una instrucción demasiado larga, para hacerlo más simple el control, es traerlo de memoria, como traerían cualquier otra cosa, y ponerla al final del programa, como números sueltos, como una tabla de valores. ¿Sí? Y usar al PC como índice, porque saben que eso está al final del programa. ¿Sí? Entonces, es relativo simplemente porque usa el PC como registro y porque quiere decir que estás buscando algo que está en el programa, en definitiva. ¿Sí? En el caso de los saltos son instrucciones del programa. Y en el caso de estas constantes, son constantes que están pegadas al final del programa. ¿Sí? Es simplemente un problema de cómo te organizás vos la memoria. Básicamente, no es más que eso. Bien, ¿queda más claro el modo relativo? Si no queda claro, sigan preguntando. Porque, insisto, me estoy adelantando a otras diapositivas, pero después que no lleguen las diapositivas ya la entendieron y la pasamos. No hace diferencia explicarlo ahora, explicarlo más adelante. Si la inquietud está ahora, prefiero explicarlo ahora y no decirle, bueno, después lo vemos, y después por ahí se olvidaron lo que querían preguntar. Así que, pregunten sin miedo. ¿Quedan claros los modos de direccionamiento? Estos son todos los modos de direccionamiento de los que disponemos. Pero no todos los modos de direccionamiento se van a aplicar a todas las instrucciones. Entonces, ahora vamos a empezar a ver los tipos de instrucciones que tenemos y qué modos de direccionamiento soporta cada tipo de instrucciones, ¿sí? Y para qué sirven. Por ahora vimos las cargas, las transferencias de datos, vimos algunas sumas muy básicas, en realidad no hicimos ninguna suma, y vimos los saltos sin explicarlos. La idea es que ahora les cuente cada una de las instrucciones de las que disponemos, qué variantes tienen, qué modos de direccionamiento soportan y cómo más o menos se usan, con algún ejemplo sencillo. Algunos ya están incluidos en lo que vimos, los vamos a pasar más rápido, otros son más lentos. Esos ejemplos, como les dije, ustedes pueden abrir un archivo S, escribirlo y verlo en el simulador. Y yo les insistiría que hagan ese ejercicio para entenderlas a las instrucciones porque es muy importante. Es muy importante que entiendan realmente cómo funciona la instrucción para poder escribir después los programas. Bien. Movimiento de datos. ¿Sí? Estas instrucciones las conocemos. Básicamente tenemos dos instrucciones, pero que tienen muchas variantes. La primera instrucción es el load, transfiere de memoria a un registro. La otra instrucción es un store, transfiere de registro a memoria. ¿Sí? Ese load puede tener una serie de modificadores. El primer modificador es este, que dice condición. Ese condición lo vamos a ver cuando lleguemos a los saltos, pero lo que va a hacer es ahorrarnos saltos, ¿sí? En lugar de saltar para no hacer un load, vamos a poder poner acá una condición y decirle que este load no se ejecute en ciertas condiciones, ¿sí? Cuando lleguemos a los saltos, vamos a ver lo que es ejecución condicional y entonces vamos a entender lo que ponemos ahí. Por ahora no vamos a poner nada ahí y esto no va a aparecer. Lo que sí va a aparecer desde ya es, y ya lo vimos, si queremos cargar un byte signado, un half signado, un word o un word, ¿sí? Si queremos cargar un word, la instrucción va a ser LDR. Si queremos cargar un byte, ya la vimos, la instrucción va a ser LDRB. Si ese byte no tiene signo, entonces va a hacer extensión en 0 del byte y va a completar todo con ceros, que es lo que hicimos nosotros en nuestro conversor de código.
pero si lo que estamos cargando es un byte con signo y lo queremos operar, vamos a tener que usar LDRSB para decirle que es un byte signado y el byte va a ser una extensión de signo y lo va a cargar como un número con signo para que cuando operemos ese número con otro número se comporte como un byte signado. ¿Sí? Bien. Con el STR va a pasar algo por el estilo, pero en realidad STR, SB y SH no van a existir. ¿Por qué? ¿Por qué existe LDR-SB, pero no existe STR-SB? A ver si entendieron lo que venimos a hablar. Porque guarda datos en la memoria y se supone que ya están 32 bits. No, peor. Porque guardás datos en la memoria en 8 bits. Vos partís del registro de 32 y lo metés en 8. Entonces lo que estás haciendo es descartar. Y para descartar, vas a descartar los 3 bytes más significativos sin importar si tienen ceros o unos. ¿Sí? El descarte es el mismo. A ver, vamos a un ejemplo rápido. Yo tengo en memoria el byte 01 y en memoria el F7. Cuando yo cargo esto al registro de 32 bits, acá me queda el 01, le tengo que decir qué quiero que haga con esto. Si que le ponga ceros o que le ponga este bit repetido para mantener el signo. Pero cuando voy a llevar esto, que es de 32 bits, a un byte, lo que va a hacer es tomar esto y guardarlo en un byte. Y esto lo va a descartar. No importa si tiene unos o ceros. O sea, no hay posibilidades de... No hace diferencia, porque lo que vas a hacer es tomar el byte menos significativo o la mitad menos significativa y guardarla en memoria. Y la parte alta la tirás. Por lo tanto, no importa si lo que estás guardando es signado o sin signo. O sea, no importa si este bit de adelante es 0 o 1, porque igual lo que haces es tirar todo lo que está a la izquierda de ese bit. Y vos tendrás que haberte asegurado de que si estás guardando esto como un byte con signo, no desbordó. O sea, que este bit realmente representa el signo del resultado. ¿Sí? Pero eso lo tendrás que hacer antes. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para la carga sí le tenemos que decir si el dato es signado o sin signo para que él decida cómo va a completar los bytes que faltan. Pero cuando guardamos, como se descarta, solo existe la versión que guarda 8, la versión que guarda 16 y la versión que guarda 32. ¿Sí? Bien. Una pregunta que está acá. Cuando ustedes cargan un byte, la operación se hace en 8 bits o en 32 bits cuando sumen. Dale, Benjamín. En 32 bits, pero claro, estoy pensando por qué. Porque los registros son de 32 y la ALU es de 32, por eso es que es importante que te extienda el signo bien o te extienda con 0, para que cuando operes en 32 bits, el resultado sea el que esperás. El registro es siempre de 32, la ALU siempre de 32. Por eso es importante completarle los 1 o los 0 adecuadamente a ese byte. ¿Sí? Vos cargas 2 bytes, operás y después los descartás cuando guardás. Pero la operación en memoria siempre se hace en 32. ¿Sí? Bien.
Bien. Bueno, acá están el resumen de lo que acabamos de decir. LDR, LDRH, SH, BSB para las cargas y STRH y B para los store, ¿sí? Y creo que quedó claro ya por qué no existen los store half signet y los store byte signet. Creo. Si no, me tienen que decir. Un ejemplo. Ya lo vimos recién en el simulador, este ejemplo. ¿Sí? No vale la pena en dar, creo que, de tener mucho tiempo, salvo que ustedes me digan que es la oportunidad para entender algo mejor. Pero si ustedes tienen R2 apuntando a la dirección 200.000, ¿sí? Que es el inicio de, puede ser el inicio de un Word, porque es una dirección alineada, ¿sí? Acá entra la alineación. Si ustedes hacen un LDR R1, R2, lo que van a cargar es los 32 bits. Y los van a cargar con Little Endian. Entonces, lo que está en la dirección apuntada es el byte menos significativo. Lo que está en la dirección +3 es el byte más significativo. ¿Sí? Si ustedes hacen la misma instrucción, pero con el modificador B, lo que van a cargar es solo este número. Y van a hacer extensión en 0. Entonces, este número se va a cargar en el byte menos significativo y se van a completar con ceros. Si usan SB, se va a completar con unos. Y como esto tiene el bit más significativo en 1, entonces es un número negativo y se va a completar con Fs. ¿Sí? Y si cargan un half, lo que van a cargar es estos dos, este en el menos significativo, este en el más significativo, y van a completar con ceros porque no le dijeron que era asignado. ¿Sí? ¿Queda claro? Hablen ahora o callen para siempre. No vemos más LOAD, ¿eh? Bien. Modos de direccionamiento soportados por los LOAD, todos los que vimos. ¿Sí? Registro variable, registro con constante positiva y negativa, preincrementado con constante positiva y negativa, post-incrementado con constante positiva y negativa, registro variable escalado, ¿sí? Donde ni R2 ni R3 cambian su valor, ¿sí? Se multiplica solo para hacer el indexado. O sea, todos los modos de direccionamiento que vimos, todos están disponibles para el LOAD. Y para el store. El store. Si ustedes tienen, déjenme ver si está en la que sigue. Si ustedes hacen un STR, bueno, estas son las explicaciones en los modos de direccionamiento, ¿sí? Si ustedes hacen STR R1, R0, 4, lo vimos hoy a este modo de direccionamiento, ¿sí? Pero con coma 1. Entonces, si R0 tiene la dirección de origen nuestro, que es esta, y R1 tiene un valor cualquiera, cuando ejecutan la instrucción, esto se guarda acá y este que es R3 pasa al elemento que sigue. ¿Sí? Se guarda en lo apuntado por R0 el contenido de R1 y R3 se mueve. Entonces, el valor final va a ser esto guardado acá, con el byte menos significativo en la dirección baja,
el byte más significativo en la dirección alta, acá abajo, y R0 apuntando al elemento que sigue, ¿sí? Bien. Si ahora meto el 4 adentro y le agrego el numeral, estoy en un post incrementado. Entonces, con las mismas condiciones, el dato se guarda en la 2004, en lugar de en la 2000 como lo hacía antes, ¿sí? Porque se guarda ya en el resultado de la suma esta, y R0 se mueve y queda apuntando acá. O sea, empezamos con R0 apuntando acá, pero guardo acá y R0 ya queda apuntando al lugar de destino. ¿Sí? Diferencia entre preincrementado y postincrementado. Guardo en lo que apunta el registro o guardo en lo que apunta el registro y la constante, y en ambos casos el registro de base se mueve con la constante. Eso ya lo habíamos explicado, así que creo que no hay dudas. Tamaño de los offsets, o sea, de cuánto es la constante que pueden usar en esos modos de direccionamiento. En un indexado pueden usar desde menos 255 hasta 4095, o sea, se pueden mover mucho para abajo y poco para arriba. En los pre y post incrementado, eso baja a menos 255 a más 255. Y en los modos relativos se pueden mover más menos 4095. ¿Sí? Es decir, van a tener distintos alcances en las cosas que quieran hacer de acuerdo al modo de direccionamiento que usan. ¿Por qué? Porque en algunas tengo más, en otras tengo mezclas y en otras tengo menos. ¿Qué opinan? ¿Por qué en estas tengo tan poquito? ¿Nada? Correcto, tiene que ver con el tamaño de la constante, pero además tiene que ver con el tamaño de toda la instrucción. ¿Sí? En la instrucción yo estoy indicando muchas cosas, ¿sí? Necesito un código de operación largo, tengo 2 registros, ¿sí? Y todo eso me consume espacio en la instrucción, entonces me queda poco espacio para la constante. En algunos otros tengo más espacio o opté por instrucciones más largas. Tengo instrucciones de 32 bits en lugar de instrucciones de 16. ¿Sí? Entonces, hay un juego de compromiso cuando decidieron y definieron que en el caso de los pre y post indexados, las constantes sean chicas. ¿Sí? Si lo piensan, ustedes están moviendo a lo largo de un vector y están barriendo el vector. En general, esa constante nunca la van a usar más allá de 4 u 8. ¿Sí? 255 es un número bastante grande, no debería de causarles mayores problemas. ¿Sí? ¿Qué sucede si necesitan moverse más de 255? Dale, Benjamín, no estás con ganas de contestar. Y si uso el desplazamiento paralelo. Tengo que hacer la suma a mano, claro. O sea, tengo que gastar un registro, hacer la suma a mano, ¿sí? Y usar el de registro directamente. Exactamente. Bueno, eso es la constante en Assembler. Cuando O sea, no me ahí alcanza dice lo que cuánto el tengo, desplazamiento lo paralelo tengo por que hacer yo registro. a mano con una suma. O con una resta, digamos, ¿sí? Entonces, estos modos me facilitan el modo de funcionamiento, pero en realidad, si hay algún modo ya, como el de registro variable, los otros los puedo construir yo a mano si es que me hace falta. ¿Sí?
Bien, cosas importantes. Claro. Sí, Una pregunta. Puede ser que el límite para el desplazamiento variable con registro es son los gigantesco, 32 bits, no muy tiene grande. límite. El variable con registro, Claro, o más sea, 2 registros, 32 bits no 4, tiene límite. Podés ir a donde quieras. 4 gigabytes. Que es el Claro, total de la memoria, por otra parte. bien, bien. O sea, Sí, partís así es. de un registro que puede apuntar a 4 GB y le sumás otro registro que también puede apuntar a 4 GB. Entonces, eso te permite ir a cualquier lado sin mover ni siquiera uno de los dos registros. Uno de los registros lo dejas quieto y el otro es el que generás el desplazamiento que te haga falta, que puede ser tan grande como vos quieras. Exactamente. Bien, bien. Muy bien. Perfecto. Alineación de datos, cosa importante. Si ustedes van a acceder a datos de Word, las cosas tienen que estar alineadas en múltiplos de 4. Es decir, a ver, volvamos un cachito atrás en el ejemplo, para que quede claro. Yo puedo hacer vamos a hacerlo más atrás, para que quede claro en el load, aunque esto se daba en el load y en el store. Estoy pintando en lugar de borrando. ¿Qué quiere decir que estén alineados una vez más? Yo puedo hacer un LDR, R1, R2, si R2 tiene esta dirección, pero no lo puedo hacer si tiene esta dirección. ¿Sí? Si tengo una dirección que termina en 1, solo puedo hacer una carga de byte. O sea, a este byte sí lo puedo cargar si R2 tiene el valor 1. Pero no puedo cargar este half. O cargo este o cargo este. Si quiero cargar este half, tengo que cargar este byte, desplazarlo y concatenarlos. Y lo tengo que hacer a mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que asegurar que los half queden empezando en direcciones pares y que los word queden empezando en múltiplos de 4. O sea, me tengo que fijar en los dos últimos bits, tienen que ser 0. Si yo trato de hacer una carga de byte en una dirección que no tiene los últimos dos bits en 0, o trato de hacer una carga de half en una dirección que tiene el último bit en 1, o sea que no tiene el último bit en 0, voy a tener un error, ¿sí?, de ejecución. Y el programa se va a plantar, va a ir a un gestor de errores que ustedes todavía no conocen, que lo vamos a ver más adelante, pero el resultado es que el programa va a dejar de ejecutarse. ¿Sí? Entonces, los bytes se pueden poner en cualquier lado y se pueden cargar con cualquier forma. Los half solo tienen que estar puestos a partir de direcciones pares, ¿sí?, alineación de múltiplos de 2, y las palabras tienen que estar en alineación de múltiplos de 4. Sí, Benjamín. Sí, podemos hacer un descansito. 10 Profe, si minutos. el último bit termina en 1, entonces yo debería cargarlo por aparte, no con esa instrucción, haciendo otra instrucción, digamos, que no tenga Para. el- Volvamos a este ejemplo, al que acabamos de ver. ¿Qué es lo que querés cargar? ¿Y cómo? A ver, déjeme pensar cómo sería la pregunta mejor hecha. Perfecto. Me da los 10 minutos para pensarlo, ya Sí, que dale, piden contale descanso que los no te chicos. olvides, no hay ningún problema. Nos vemos entonces Sí, a en ver si 10 me sale. minutos.
Bueno, ¿estamos? Buenas, buenas. Sí, tenía apagado el micrófono. Bueno, ¿ya armaste la pregunta, Juan? A ver, no sé si está muy claro. Con el Dale. LDR que estoy haciendo ahí, Sí, estoy extrayendo datos de la dirección de memoria que es la 2 millones que corresponde a R2 correcto. hasta desde 2 millones, creo, desde 2 millones Sí, hasta 2 millones 3, correcto. que están ordenados desde el bit menos significativo el bit más significativo. Desde el byte menos Desde significativo al byte, byte perdón, más sí, significativo. Perfecto. Eso es porque le estoy diciendo que transfiera un Word. claro. Sí, entonces yo lo que quería preguntar es si no hay manera de que poder extraer del 2001 al 2004, del 2 millones 1 al 2 millones 4, por ejemplo, porque esto solo maneja direcciones múltiples de 4. Sí hay forma, pero la tenés que hacer vos a mano. Claro, Tenés que esto era cargar, hacerlo aparte. claro, tenés que cargar este byte, correrlo. O sea, en realidad, la forma más simple sería, mira, cambiemos de diapositiva a una donde tenemos suficientes datos. Esta, ¿sí? Yo quiero leer, en lugar de este Word, que es el que puedo leer, quiero leer este Word, que va a ser el más difícil de todos los que podría leer. ¿Sí? El que va del 1 al 5. ¿Qué voy a tener que hacer? Vamos a la diapositiva que sigue, que tiene un valor, ¿sí? Ahí está. Si tiene algo que no sea todo cero, si no, no se va a entender. Yo quiero cargar este Word. Voy a tener que leer la 800.001 como byte y ponerlo acá. Después voy a tener que leer esto como byte, probablemente en otro registro, correrlo 8 bits para acá, para que el 54 se convierta en 5400 y sumarlo con esto para lograr poner el 54 acá. Claro, con el barrel shifter, ¿cómo era eso? No, con una operación de shift ya a mano. Ah, claro, O claro. sea, vos vas a tener que hacer, fíjate la complejidad que tiene. Por eso es que les digo, no pongan cosas fuera de múltiplo de 4. Vos vas a leer el valor en un byte, por ejemplo, en R0. Después vas a leer este valor en R1. Después vas a hacer un shift de R1 a R1, lo vas a correr 2 lugares. Y después vas a hacer un AND de R0 con R1 para obtener el 5432. Y con el 76 vas a hacer lo mismo, lo vas a cargar acá, vas a hacer un shift no de 8 lugares, sino de 16 lugares, vas a hacer una suma con lo que venís acá y vas a meter el 76 con 0 ceros a la derecha, ¿sí? Sí, Y por último, el último, lo vas a tener que hacer de 1. Si en lugar de querer leer la 1, quisieras leer la 2, si quisieras leer esta, podés hacerlo más fácil, podés leer este half y podés leer este half y correrlo 16 de una sola vez, ¿sí? Para claro. eso pregunta Benjamín si tenés que usar el operador corrimiento. El operador corrimiento es de C, pero vamos a ver una instrucción en Assembler que se llama Logical Left Shift, que hace el corrimiento, que ya la vimos metida en el modo direccionamiento, pero que es una instrucción que puede tomar un registro, correrlo a esta cantidad de bits y guardar el resultado en un registro, ¿sí? Entonces, eso te va a permitir hacer el corrimiento del 32 para ponerle 2 ceros a la derecha y poder después hacer un OR o una suma, va a ser lo mismo, con el 10 del primer valor y llegar al 3210, ¿sí? Todo eso te lo ahorrás si vos pones los datos organizados en memoria en la forma en la que el micro espera encontrarlos, Claro. ¿sí? Algunos procesadores hacen ese trabajo en forma automática transparente. Solo leen
una parte, la otra parte, y con un conjunto de multiplexores cruzan lo que leyeron una vez, lo que leyeron de otra vez, y te lo reconstruyen, ¿sí? Pero es un montón de electrónica y también es una pérdida de tiempo, porque tiene que hacer 2 accesos de memoria en lugar de 1. Si el procesador lo hiciera automáticamente y vos querés leer la dirección 1, lo que va a hacer el procesador es leer esta palabra y quedarse con estos 3. Leer esta palabra, quedarse con este y mover estos 3 para acá, este para acá adelante y entregártelos reensamblados. ¿Me explico? Sí, sí, sí. A nivel electrónico no es demasiado complejo este corrimiento. Son una serie de multiplexores que corren 4 u 8, como el barrel shifter. Claro, pero en demora sí. Pero hay que hacer 2 accesos y hay que meter toda esa electrónica para que vos accedas en forma desalineada. Cuando la alternativa es dejar estos 3 en blanco y ponerlo en la dirección 4 y listo. Desperdiciar 3 bytes de memoria y ya está. O lo que es mejor, primero pone todas las palabras, después pone todas las half y después pone todos los bytes. No se te desalineen y listo. O sea, organizate mejor con los datos y ya está. ¿Sí? Bien, bien. Ahora, ustedes como están empezando, si no respetan ese ordenamiento, van a tener un problema. Por eso es la idea de explicarlo. Bien, ¿quedó claro? ¿Seguro quedó claro? Bien, entonces ya conocemos los load, los store, y hay una variante de esto que son los move, que son los que le van a permitir cargar constantes, ¿sí? Si ustedes quieren cargar una constante grande, se usa LDR, que ya la vimos. Si quieren cargar constantes chicas como el 15, se usa move en lugar de LDR. Esto es una pseudo instrucción, ¿sí? Y en realidad lo que hace es operar 0 con una constante, una cosa por el estilo, pero esto solo les va a permitir cargar constantes chiquititas, 15, 100, cosas por el estilo, ¿sí? Esta instrucción move carga 15 en R1, ¿sí? Y solo existe en ese sentido, no puedo cargar R1 en una constante. Sí. ¿Y por qué usaría move en vez de LDR? ¿Porque es más rápido? Porque, si mal no recuerdo, el LDR se traduce siempre, el LDR igual, se traduce siempre en una carga de una constante de 32 bits y es más lenta, move es más rápida. Así es, bien. Ahora, si no se quieren complicar la vida, hagan siempre LDR igual 15, cosa que pueden hacer, o sea, esta instrucción se puede poner como LDR R1, igual 15 y funciona, ¿sí? No es la más rápida, pero funciona. O sea que con este esquema ustedes pueden cargar siempre constantes. Este esquema es limitado, ¿sí? Otra característica del assembler, hay muchas formas de hacer lo mismo, la diferencia va a ser la RAM que ocupan, o la flash que ocupan, o el tiempo que insumen. Nosotros no queremos que ustedes sean expertos programadores de assembler, es decir, no me preocupa que entiendan todas las formas de hacerlo, yo no les voy a exigir nunca en un programa que usen esta forma en lugar de esta. Quiero que entiendan cómo funciona, y quiero que eventualmente, si yo les doy el RTN abstracto de esta instrucción, ustedes puedan entender qué es lo que haría, ¿sí? Pero cuando ustedes escriban programa, usen la que más les convenga, ¿sí? No vamos a decirle en un programa de parcial o en un programa de práctico, en una evaluación, no, tenías que usar move en lugar de LDR si la instrucción hace lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Entonces, vayan buscando las variantes que funcionan en la mayor cantidad de casos y apréndanse esas bien y sepan usarlas bien a esas y no indaguen por alternativas nuevas porque hay muchas alternativas y muchas instrucciones. No vale la pena aprenderlas a todas. No es el objetivo nuestro. Bien. Esas dos instrucciones con sus variantes son las dos instrucciones que tienen para hacer transferencias de datos, para mover de memoria a registro y de registro a memoria. Lo que sigue son las instrucciones de procesamiento. Si se acuerdan, habíamos visto 4 grupos de instrucciones cuando empezamos esto: transferencias, procesamientos, control de flujo y misceláneas, ¿sí?
transferencias son todas las que hay, ya las vimos, no hay más. 2 instrucciones básicas, load y store, con sus variantes para operar con byte, half y word. Y con las restricciones que venimos discutiendo. Procesamiento. Hay muchas o unas cuantas instrucciones. Add. ¿Qué hace add? Vamos, es fácil. Así no se me duerme. Perfecto. Suma. ADC. No sabemos. Add sabemos. ADC no sabemos. Sub. Resta. Resta. SBC. Ni idea del resto de todo. Pariente de ADC debe ser, pero no sabemos. ¿Sí? RSB. Tampoco sabemos. RSC. Ni yo me acuerdo qué hace, pero está en una diapositiva más adelante. Esas son instrucciones aritméticas, o sea que todas esas hacen sumas o restas. ¿Sí? Todas esas hacen sumas o restas. 2 identificamos, 4 tenemos que ver. Operaciones lógicas. AND. ¿Qué hará la instrucción AND? Bit a bit, hacia un AND. Hace un AND bit a bit. Ya lo mencionamos, de todas formas ahora lo vamos a volver a explicar extensamente qué hace un AND bit a bit, qué hace un OR bit a bit, qué hace un EOR. Pero esto hace un AND entre 2 registros, bit a bit. Esto hace un OR entre 2 registros, bit a bit. Esto hace un XOR, ¿no? un XOR, exactamente, un exclusive OR. Por eso Claro. es EOR. Y esta BIC no sabemos. ¿Sí? Comparaciones. ¿Qué hace CMP? Resta entre los dos operandos que Vos tenemos. tenés el diario de ayer, sos un vivo. El diario de mañana, no el de ayer, tenés el diario de mañana. ¿Qué hace? Dale. Bueno, a ver, resta entre los dos operandos que tenemos y además toca la bandera equal. En realidad, te faltó remarcar algo muy importante. CMP hace aproximadamente lo mismo que sub. Resta 2 operandos. ¿Para qué? Para compararlos. Fija los códigos de condición, pero no guarda el resultado. Así es. ¿Sí? Es como si la resta de eso es igual a 0, entonces equal se pone nulo. Por ejemplo, exactamente. Y si la resta es negativo, entonces quiere decir que el segundo era más grande que el primero. Y si la resta es positiva, entonces el primero quiere decir que era más grande que el segundo. Entonces, lo que va a hacer es poner las banderas de 0, negativo, que se van a usar después para el salto, ¿sí? Como usamos el salto por equal después del CMP, pero el resultado de la resta no se guarda, solo se guardan las banderas. Ustedes podrían hacer un sub, pero si hacen un sub, van a destruir a uno de los operandos y por ahí no les interesa restar realmente, ¿sí? Entonces, CMP es una alternativa para comparar. Es una instrucción de procesamiento de datos, es una instrucción aritmética, es una variante de la resta. Bien, CMN, ni yo me acuerdo. Test, ni yo me acuerdo. Test equal, tampoco me acuerdo. Así que las vamos a ver. Y después están los movimientos de datos, que en realidad vienen de las anteriores, ¿sí? Deberían de estar junto con el load y el store, que son la move y la move, la MBN, que tampoco me acuerdo, así que esto está mal. Entonces, algunas instrucciones, solo por el nombre ya pudimos deducir qué hacen. Y otras, no. Estas instrucciones van a tener siempre el siguiente formato. Va a venir la operación add, sub, or. La parte de ejecución condicional, igual que en el load, que todavía no sabemos para qué sirve. Si quiero que guarde los resultados en los códigos de condición o no, ¿sí? Entonces, si le agrego la S,
va a cambiar los códigos de condición. Si no le agrego la S, no los va a cambiar. Algunas, como CMP, como solo guardan el código de condición, no se le pone la S, es CMP sola. Pero en el caso de sub, por ejemplo, sí le tendría que poner el S para que me guarde el código de condición. Si no, va a guardar el resultado, pero no va a guardar el código de condición. ¿Sí? Y después van a venir hasta 3 operandos. Primero, el registro destino. El primer registro fuente, que puede no existir y ser el mismo registro destino. Y después, un segundo operando que va a ser un operando flexible. Ese operando flexible es el que pasa por el barrel shifter. ¿Sí? Y entonces podremos eventualmente, en algunos casos, hacer también multiplicaciones. ¿Sí? Pueden omitir el registro destino, o sea, puede que este no existe, y entonces RN es destino y fuente al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden encontrar add R0, algo, o add R0, R1, algo. En el primer caso se suma R1 con algo y se guarda en R0, en el otro caso se suma R1 con algo y se guarda en R1. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, más o menos se entiende. Ejemplos. Bueno, add ya la sabíamos, suma. Sub, resta. Y RSB resta al revés. ¿Por qué resta al revés? ¿Por qué tenemos RSB y no damos vuelta a los operandos? ¿Qué pregunta? ¿Por qué hago RSB, R1, R2, R3 en lugar de hacer sub R1, R3, R2? Y listo. Puede ser por Está el ahí puesto. de destino. Fuerte. ¿De destino? ¿Tiene que ver con eso? No, porque puedo poner destino en cualquiera de los dos casos. Ajá. Porque el segundo pasa por el barrel shifter. Y el primero no. Eso me da la posibilidad de alterar al segundo, pero necesito que el segundo sea el sustraendo y no el minuendo y no el sustraendo. ¿Se entiende? El que pasa por el barrel shifter es el segundo. Si yo el que necesito multiplicar es a este en lugar de a este, tengo que usar la reverse subtract. ¿Sí? ¿No? Benjamín, sí. ¿El resto? ¿Qué tan perdidos andamos? ¿El resto están o ya están durmiendo la siesta? Más o menos. Cuando ustedes escriben la instrucción, el operando que pasa por el barrel shifter es este. Siempre es este. En uno hace esto menos esto. En la otra hace esto menos esto. Vos no lo podés dar vuelta porque el que querés que pase por el barrel shifter es al que le estás restando en lugar del que está restando. ¿Sí? Entonces, por eso tenés una suma al derecho y una suma al revés. Porque siempre es este el que pasa por el barrel shifter. Vos no podés simplemente dar vuelta a los operandos en la instrucción porque ya no la podés multiplicar a este operando. ¿Sí? Por eso es. Por eso existe una suma al derecho y una suma al revés. Estas instrucciones, add, sub y RCB, se ejecutan con operandos de 32 bits. Ya lo vimos. Si ustedes quieren operar 8, cargan extendiendo el signo o extendiendo en 0, de acuerdo a si están trabajando con un número con signo o sin signo. Operan en 32 y descartan cuando guardan el resultado en memoria. ¿Sí? La operación siempre se hace en 32.
ADS va a hacer lo mismo, pero además va a setear los flags. ¿Sí? Ustedes pueden ver en el simulador los flags, en el registro XSR, van a ver que están los flags Z, N, C y B, y cuando ejecutan una instrucción con esto o el CMP, por ejemplo, van a ver que las banderas cambian. ¿Sí? Y esto también ya lo contestamos, si tenemos datos de 8 o de 16 bits, se extienden, se completan a 16 o 32 para que las banderas reflejen adecuadamente los resultados y ustedes puedan tomar las decisiones correctas, ¿sí? Dado que la ALU es solamente de 32 bits. Bien, ¿para qué sumen las variantes que tenían la C, que no sabíamos qué hacían? Bueno, las variantes con C lo que hacen es hacer la suma o la resta con el carry, ¿sí? Con el acarreo. Y eso les va a permitir implementar una suma de 64 bits o de 128 bits o una resta de 64 bits o de 128 bits. La idea general ya la habíamos visto. Lo que tenemos es add with carry, hace el operando 1 más el operando 2 más la bandera carry que vale 0 o 1. O sea, le suma un 1, que es el acarreo del anterior. El reverse carry va a ser lo mismo, ¿sí? Resta o suma el acarreo menos 1, y la reverse va a ser lo mismo, pero con los operandos invertidos. Yo creo que aquí hay un ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se hace el código. El algoritmo ya lo habíamos visto. Lo que hacemos es apuntar, cargar en R1 la parte baja del primer operando y en R2 la parte alta del primer operando, en R3 la parte baja del primer operando y en R4 la parte baja, la parte alta del primer operando. Entonces tenemos que sumar R1 con R3, ¿sí? Y guardarlo en la parte alta del resultado. Y después tenemos que sumar R2 con R4 con el carry que quedó del R1 con el R2. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es un add S para que me guarde el bit de acarreo de esta suma y un add C para que en esta suma se incluya el bit de acarreo que se generó en esta instrucción. ¿Sí? A esto lo podríamos hacer en un lazo y podríamos sumar números tan grandes como quisiéramos o restar números tan grandes como quisiéramos. Bien. Con eso terminamos el grupo de aritméticas de procesamiento de datos. Vamos por desplazamientos y rotaciones. ¿Sí? Dijimos que el segundo operando, ¿sí? En este caso es flexible y se le puede agregar un LSL para multiplicar porque está pasando por el barrel shifter. Y yo voy a poder hacer entonces de una sola vez R1 igual a R0 más 8 por R0. ¿Sí? Porque a R0 lo voy a multiplicar por 8 al correrlo 3 bits. Y bueno, como acá lo estoy sumando con R0, lo que estoy haciendo en realidad es obtener 9 R0. ¿Sí? Entonces, igual que cuando hacíamos un load o un store y podíamos hacer un shift de la última parte, acá también podemos hacer un shift del segundo operando y sumar y multiplicar solo por potencias de 2 en el mismo proceso. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es agregar a continuación, coma, el LSL, ¿sí? Y la cantidad que nos queremos correr. ¿Sí? ¿Dudas? El segundo operando puede ser un registro o puede ser una constante. Y esa constante, que es chica,
también se puede multiplicar para generar una constante grande que tenga siempre la última parte en 0. Si no, lo voy a tener que hacer en dos partes. Voy a tener que hacer primero la suma de la parte alta corrida y después voy a tener que hacer la suma de la parte baja sin correr. Por ejemplo, si quiero sumar a R0 el número, la constante 1A7C, voy a tener que hacer primero esto para sumar 1A y después voy a tener que hacer un add R1, R1, numeral 7C. ¿Sí? Entonces, en una segunda operación voy a sumar el 7C sin desplazar y voy a hacerlo en dos partes. ¿Sí? No voy a poder trabajar constantes de más de, creo que son 8 bits, una cosa así. Sí, 8 bits, acá está. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren sumar una constante de 16, si la última parte es 0, usan el shift. Si no es 0, hacen un shift de la parte alta y suman primero la parte alta y después la parte baja. ¿Dudas? ¿Va quedando claro esto que yo les dije, que el assembler es dar muchas vueltas para llegar al objetivo y que muchas veces tienen que hacerlo en varios pasos para llegar a lo que quieren hacer? ¿Sí? Multiplicar por 9 no es instantáneo, sumar constante grande a veces no es instantáneo. Sí, Rosalba. No entendí bien por qué son 8 bits nomás. Porque no entran más en la instrucción. Ah, Por lo mismo que habíamos dicho cuando podíamos desplazarnos, los formatos de las instrucciones del add, del load, tienen más o menos el mismo formato y los tamaños de la constante andan a veces 8, a veces 12, a veces 16 y más de eso no hay, porque tiene que estar el opcode, el número de registro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el formato de instrucción que teníamos pedazos y la constante entraba en un pedazo y no da más, ¿sí? A estas les tocó 8. perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Ingeniero? ¿Sí? Un detalle nomás. En los operandos, en los que caben los registros, habría 4 bits de esta especificado en el manual. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cuántos que tenemos? 16 registros. 16 registros, bien. Entonces, Claro, para 4. decir el número de registros necesitas un campito de 4 bits. Exacto. Y vos fíjate que podés especificar 3 registros. Entonces tenés Entonces, 4 bits acá, 4 bits acá, 4 bits acá, ya vas 12. Así es, entonces quedan... Y te quedan... En 16 ya no entra esta, seguro. Porque te queda el opcode y te queda esto. ¿Sí? El opcode va a entrar en los 4 bits que quedan, seguramente, y esto va a entrar en un byte siguiente. ¿Sí? Eso se lo puede ver. Lo que pasa es que, a ver, no nos interesa de nuevo. La idea no es que sean expertos, la idea es que lo entiendan. La idea es que entiendan que esta limitación viene de que tengo una cantidad de bits para meter todo esto que yo estoy escribiendo, porque no tienen que perder de vista que todo esto se traduce a bits de la instrucción, del formato. Entonces, el add ocupa una cantidad de bits, el R1 ocupa una cantidad de bits, el R0 ocupa una cantidad de bits, la constante esta ocupa una cantidad de bits, la constante esta, el 8, también ocupa una cantidad de bits. En los casos, en 16 bits. ¿Sí? Sí. O en 32, en las instrucciones más largas. Nosotros tenemos solo 16 o 32. ¿Sí? En arquitectura van a tener la oportunidad de diseñar algo de esto a su gusto y de ver las consecuencias de decir, bueno, pero yo quiero constantes más grandes, entonces pongamos instrucciones más largas, por ejemplo. ¿Sí? Por ahora lo importante es que entiendan la correlación 1 a 1 de esto con esa tira de bits que la máquina lee para ejecutar la instrucción. ¿Sí? Ese es el objetivo nuestro. Y que entiendan más o menos las instrucciones que disponen en Assembler, ¿sí? Y la forma general de programar Assembler. Bien. ¿Más dudas? Seguimos. Venimos lentos, pero no importa. Si venimos a paso firme, eso es bueno. ¿Qué instrucciones pueden hacer ustedes a nivel instrucciones lógicas? Pueden hacer un shift lógico a izquierda.
o un shift aritmético a izquierda. La diferencia entre el shift lógico y el aritmético está acá. En el shift lógico ingresan ceros y están considerando un número sin signo, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes lo van desplazando, van completando con ceros. En un desplazamiento aritmético repiten el bit más significativo y entonces mantienen el signo de un número en complemento a 2, ¿sí? Entonces, si están trabajando con un número en complemento a 2 y ustedes lo que quieren hacer es dividir, deben de usar esto. Si ustedes están haciendo alguna operación lógica para recuperar bits, no están dividiendo, ¿sí? Quieren quedarse con este bit, por ejemplo, que es la otra operación que hace el shift, entonces usan esta, y si están con un número que no está en complemento a 2, también usan esta, aunque estén dividiendo, porque lo que tienen que hacer es ingresar un 0, porque ustedes consideran que el número va de 0 a un número positivo, ¿sí? Las operaciones de shift, el bit que descartan entra en el carry, y es una forma de obtener bits individuales a partir de correr y que el bit que ustedes corrieron les quede copiado en el carry y poder después tomar una decisión para saber si este bit era 0 o 1. ¿Sí? Entonces ustedes pueden, para saber si el bit 26 era 0 o 1, pueden hacer un corrimiento del registro 26 lugares a la derecha y eso va a dejar al bit 26 en el carry y ustedes después pueden fijarse si es 1 o 0 con un branch, ¿sí? Entonces, las operaciones de shift se van a usar para multiplicar o dividir y además se pueden usar para analizar bits o para extraer bits en el carry. Primas hermanas de las operaciones, tienen los corrimientos, los dos corrimientos a la derecha. En el caso de la izquierda solo existe uno, porque en el caso de la izquierda siempre entran ceros por acá, ¿sí? Entonces, en el caso de la izquierda, el logical y el shift, el logical y el aritmético son iguales. En algunos procesadores existen los dos con nombre, el ASL y el LSL, pero en realidad hacen lo mismo. Una es un alias de la otra, ¿sí? A derecha sí existen dos, a izquierda solo existe uno, a veces con los mismos dos nombres. Y parientes de los corrimientos son las rotaciones, donde cuando ustedes hacen rotaciones, los bits que salen por acá se reingresan por acá y entonces no se pierde ningún bit y además de reingresar los bits por acá, el último bit se copia al carry, ¿sí? Para analizar instrucciones, esto también se usa, y la rotación también se usa si ustedes quisieran hacer un corrimiento de un número de 64 bits. Entonces, en la parte baja hacen un corrimiento, obtienen un bit, y a ese lo llevan a la otra parte con un shift. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Si ustedes tienen esto, que son 64 bits, y lo quieren correr para acá, ustedes tienen que recuperar este bit y meterlo acá. Para recuperar este bit usan un corrimiento y para meterlo acá pueden usar una rotación, porque la rotación mete el bit del carry a la izquierda. ¿Sí? Entonces, acá usan un corrimiento y acá usan este tipo de rotación que rota pasando por el carry. Entonces, el bit de carry, además de indicarnos si hay acarreo en las operaciones matemáticas, nos va a servir como bit auxiliar en todo lo que son movimientos y rotaciones para poder recuperar un bit individual y para poder inyectar un bit en un byte o en un registro. En este caso, todas estas operaciones se hacen sobre registros de 32 bits. ¿Sí? Cuidado, que para que operen sobre el carry van a tener que usar el S, especialmente en estas, ¿sí? Si no ponen el S, esta parte no se hace. Bien.
¿Dudas de los corrimientos? Los corrimientos sirven para multiplicar, para dividir por potencias de 2 o para obtener bits o reordenar bits dentro de registros. ¿Sí? Para obtener un bit, para transferir un bit de un registro a otro, para todas esas cosas se pueden usar los desplazamientos. Bien, ya vimos este tipo de ejemplos, permiten multiplicar por 2 en una forma muy rápida. Por ejemplo, para calcular el promedio de dos números, suman los dos números y después hacen un arithmetical shift right, 1 a la izquierda, y entonces se están dividiendo en 2. ¿Sí? Bien. Cuando usan las instrucciones de desplazamiento, o sea, cuando usan el LSL o el ASL dentro de instrucciones aritméticas, ¿sí? Cuando usan estas instrucciones pueden alterar un registro, ¿sí? Entonces pueden hacer, o sea, pueden usarlas, como en este caso, en donde a R1 lo corren 1 y lo guardan en R1, ¿sí? Y es una instrucción como tal, o pueden usarlas combinadas sobre el operando flexible, ¿sí? Para modificar el operando sin alterarlo, ¿sí? Ya lo vimos también. Bien. ¿Dudas hasta aquí de esta última parte que pasó medio rápida, pero que era repetición de todas cosas que ya vimos? ¿Nada? Bien. Menos mal que está la coma. Me hubiera preocupado, Santiago, que sea no, profe, se entendió. O sea, no se entendió. Pero por ahora vamos bien. Multiplicación. Ustedes son unos privilegiados que disponen de multiplicación por hardware, ¿sí? Y de división por hardware. Nosotros estamos trabajando con un procesador Cortex M4. Un procesador Cortex M0, producido en el día de hoy, puede no tener multiplicación. La multiplicación es optativa, ¿sí? O sea, hay procesadores Cortex M0 que no pueden multiplicar por hardware, van a tener que hacerlo ustedes a mano por software. Y en cualquier caso no dividen, ¿sí? El Cortex M0 multiplica, pero no divide, ¿sí? Entonces, tengan presente que las operaciones de multiplicación y división no son operaciones necesariamente presentes en microprocesadores a nivel de assembler, ¿sí? Hay muchos procesadores que a nivel de lenguaje ensamblador no pueden multiplicar y ustedes deben hacerlo por un algoritmo. Aun cuando tienen operaciones de multiplicación, esas operaciones de multiplicación suelen ser lentas, ¿sí? Es una operación que lleva 8, 16 o 32T. Es decir, por favor, no me hagan mul 2RB. ¿Sí? Para multiplicar por 2, usen los desplazamientos, ¿sí? Multiplicar por 2 o por 4 utilizando la instrucción mul, además de ser más difícil y más lento, implica que no entendieron la parte de desplazamientos. Entonces, si ustedes presentan códigos en los parciales, por ejemplo, donde multiplican por 2 o por 4 o por 8, cosas que podrían hacer con un shift en un T, con la instrucción mul, que además usa dos registros extraños y que después hay que transferir esos datos a los registros, algo se le va a descontar el punto. No es que va a estar mal, pero no van a tener el 100%, porque esto sí no está del todo bien, ¿sí? ¿Se entiende? No es lo mismo que usar un move en lugar de un LD igual. Acá hay un bloque de hardware caro, lento, y encima van a ver que la multiplicación es medio engorrosa. Entonces, realmente la multiplicación la deberían dejar para multiplicar números difíciles de multiplicar. Los números fáciles de multiplicar deberían de multiplicarlos usando los shift, ¿sí? Cualquier cosa que esté cerca de una potencia de 8 la pueden multiplicar con shift.
Como recién, por ejemplo, vimos cómo podían multiplicar por 9. Eso es mucho más rápido y mucho más eficiente que usar esta instrucción. ¿Sí? Bien. Una multiplicación difícil y 123 o multiplicar dos valores que están en dos registros. ¿Sí? Multiplicar algo que viene en un registro que es variable por otra cosa que es variable. Los shift sirven para multiplicar constantes. 8 por. Siempre multiplico por 8. Pero si yo necesito multiplicar, por ejemplo, la cantidad de elementos, que es variable, por el tamaño del elemento, que también es variable, no lo sé de antemano el tamaño del elemento, eso tiene que caer en un mul. ¿Sí? Porque tengo dos variables multiplicando. Los shift me van a ayudar en multiplicaciones de constantes. Y si no, números muy grandes, ¿sí? Como, no sé, 3.673 por el registro. Eso se hace con un mul. ¿Sí? Lo que no se hace es un 4, un 8, un 16, un dividir en 4, un dividir en 8. Con la división es más difícil. La multiplicación es más fácil, por ahí multiplicar por 9, multiplicando por 8 y sumando 1. La división, no van a poder dividir en 8 y sumar 1 para dividir en 7, por ejemplo. Para dividir en 7 están condenados a dividir. No hay otra. ¿Sí? Pueden dividir en 8, pueden dividir en 4, pero no pueden dividir en 6. Fácilmente. Sí pueden multiplicar por 6 fácilmente. Multiplican por 2, multiplican por 4 y suman. ¿Sí? Eso lo pueden resolver más o menos rápido. De todas formas, a ver, una multiplicación por 6 no va a haber problema. Una multiplicación por 4 sí seguramente está más mal. ¿Se entiende? De vuelta, no hay recetas. Lo que estamos tratando de hacer es formar criterios. Ustedes tienen que decidir qué van a usar. En términos generales, si el programa anda y hace lo que debe, ustedes seguramente van a tener un 70 o un 80% del puntaje del ejercicio. ¿Sí? Todo lo que sean optimizaciones, explicaciones, cosas que se podrían hacer mejor, código demasiado largo, demasiado vueltero, demás, no van a tener un impacto en más de un 20 o un 30% del peso del ejercicio. ¿Sí? Si el ejercicio está hecho y funciona y está bien hecho, no tiene errores, ustedes tienen asegurado un 7 en ese ejercicio. ¿Sí? Esos son los criterios que usamos nosotros para corregir. Entonces, tampoco pierdan demasiado tiempo si realmente no se les ocurre otra forma de hacerlo. Bien, multiplicación. Tenemos dos instrucciones de multiplicación y dos instrucciones de división. Una multiplicación sin signo, una multiplicación corta y una multiplicación larga. Cuando ustedes operan dos números, cuando ustedes suman dos números de 32 bits, ¿cuánto ocupa el resultado? ¿Qué pregunta? 64. No, yo hice cuando suman primero. Cuando suman. 33. ¿Y quién es el bit 33? El acarreo. ¿Sí? El acarreo cumple el rol de bit 33. De esa forma ustedes están seguros de que no pierden nada del resultado. Suman dos números de 32, guardan el resultado en un registro de 32 y el acarreo es el bit 33. En el caso de la multiplicación tenemos un problema porque cuando ustedes multiplican dos números de 32 bits, para estar seguros de que el resultado entra y que no se pierde, necesitan 64 bits. ¿Sí? Ya no lo resolvemos con el bit de acarreo, necesitamos un registro entero más. Entonces, vamos a encontrar dos multiplicaciones. Vamos a encontrar una multiplicación que guarda los 64 bits y una multiplicación que solo guarda los 32 bits inferiores. Si ustedes están multiplicando constantes razonablemente chicas por números razonablemente chicos y saben que el resultado entra en 32 bits, van a usar la instrucción mul, que solo va a guardar los 32 bits menos significativos del producto, ¿sí? Y va a descantar los 32 bits más significativos. Como cuando suman dos números y no miran el acarreo, ¿sí? Si por el contrario ustedes quieren hacer una multiplicación en toda ley de dos números de 32 bits y necesitan el resultado completo, entonces van a necesitar dos registros. Para eso aparecen dos registros especiales que se llaman LO
y high, ¿sí? Que van a ser dos registros donde se van a guardar R de low y R de high, que son donde se van a guardar el resultado de la multiplicación, y ustedes van a tener que usar unas instrucciones move para sacar de acá y llevarlo a los registros que ustedes quieran para poder bajarlos a memoria. R de low y R de high son 12 registros muy especiales que no son parte de los 16 registros de propósito general y que solo podemos sacar los datos a partir de un move. Entonces, después de usar una umul o una smul, ustedes van a hacer un move R de low a R0 o a R1 y R de high a R1 o a R0 o a lo que quieran, ¿sí? De hecho, esta instrucción en realidad es una pseudo instrucción de esta. ¿Sí? Mul no guarda los flags, mul S sí guarda los flags. ¿Sí? Y después tienen la umul y la smul que van a ser el producto sin signo o con signo completos y que van a guardar el resultado no en un registro destino que ustedes especifiquen, sino en estos dos registros especiales. ¿Sí? Otro punto más para no usar las multiplicaciones. La mul sí la usan como un AD, pero la umul y la smul no. Respecto a la división, tienen solo las versiones complejas, la UDIV y la SDIV, ¿sí? Para la división signada y sin signo. El resultado siempre se trunca, o sea, redondea para abajo, que es lo normal en una división. Y lo que vamos a tener es que en Rn se va a guardar el resultado de dividir Rn en Rm. Algo que otros procesadores que tienen división hace y el Cortex no hace es guardar el resto. Hay algunos procesadores que guardan el resultado de la división en Rn y el resto en Rm. Ustedes no les guarda el resto. Así que si quieren obtener el resto de la división, que es la operación módulo, que eventualmente se usa y bastante, van a tener que dividir, volver a multiplicar y restar el valor original menos el valor dividido multiplicado y la diferencia va a ser el resto. ¿Se entiende? Van a tener que repasar matemática de segundo grado, que hace mucho que no usamos. ¿Sí? Bien. Nosotros no usamos mucho en los problemas ni la división ni la multiplicación. ¿Sí? Son instrucciones medio complejas y la verdad es que se usan poco, por eso es que hay procesadores que no las incluyen. ¿Sí? Muchas veces con un shift y una potencia de 8 y una constante van a resolver el problema. ¿Sí? Bien, pero en este procesador existe. Ejemplo, para hacer A por B más C. Apuntamos R4 a B, lo cargamos en R0. Ahora apuntamos R4 a C y lo cargamos en R1. Sumamos R1 con R0 y lo guardamos en R2, aunque lo podríamos haber guardado en R0 de vuelta y no seguir usando registros, ¿sí? Acostúmbrense a que si un registro ya no tiene un valor que sirve, como R4, ¿sí? No seguir usando más registros, sino pisarlos, ¿sí? Entonces, yo acá, por ejemplo, podría haber guardado en R0. Ahora apunto A, R4 a A, y cargo en R0, y hago la multiplicación de R2, que ya tenía R0 con R1, y obtengo, primero hice esta suma, y después hice esta multiplicación. Finalmente, apunto R4 a la variable i, y guardo R2 en lo apuntado por R4. ¿Sí? Estos códigos ustedes los pueden cargar, los pueden correr,
deberían de entenderlos y estos códigos deberían de servirles de ejemplo de cómo programar, ¿sí? Yo quiero la variable C y tengo la dirección, o la variable B y tengo la dirección, entonces uso un registro para cargar la dirección y cargo en R0 la variable B. Ese registro que tenía la dirección ya no me sirve, entonces ahora uso ese registro para apuntar a C y cargo la variable. Una alternativa a esto es hacer LDR R0 B LDR R0 R0. ¿Sí? Entonces cargo en R0 la dirección de la variable y ahora cargo la variable. Esta secuencia les va a dar muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Esto está en el top 10 o en el top 5 de las metidas de pata de los programas de assembler que ustedes hacen para los parciales. ¿Sí? Tiene que quedar claro qué es la dirección de C y qué es C. O sea, qué es el contenido de C y qué es la dirección de C. ¿Sí? Así que esto es algo sobre lo que sí o sí deberían trabajar con el simulador, ¿sí? Y con los problemas, porque es una de las cosas que les cuesta mucho distinguir. Y que ya alguien incluso preguntó hace un par de clases, ¿cómo sé si lo que tengo es la dirección o la variable? ¿Sí? Yo sé que C está guardado en la dirección 1000. Entonces, primero cargo la dirección 1000 en un registro y después cargo el contenido de la dirección 1000 y recién me junté con el valor de la variable que es lo que quiero operar, ¿sí? A partir de la dirección de memoria en la que esa variable está guardada. ¿Dudas de esto? ¿Algo que quieran preguntar en este momento? ¿Sí? Les vuelvo a repetir, esto está en el top 5 de las metidas de pata. Bien. ¿Me dejan avanzar un par de diapositivas más? Porque venimos medios atrasaditos. Hagamos operaciones lógicas y cerramos, ¿sí? Son 2 o 3 operaciones. ¿No? Bueno. Cortamos acá, pero el viernes lo necesito con todas las pilas puestas. Bien despiertos, con un café. ¿Por qué diapositiva vamos? Por el 84. No, avanzamos más que suficiente. Cortemos acá. ¿Sí? Porque además las operaciones lógicas va a hacer falta bastante explicación. Cortemos acá y nos encontramos el viernes a las 8, pero sí los quiero despiertos, así podemos avanzar más o menos rápido. Pónganse a instalar el simulador, pónganse a simular y a tratar de revisar si realmente entienden las instrucciones con algún programa. ¿Para qué? Para que el viernes podamos ir un poco más rápido, ¿sí? Se saquen todas las dudas juntas, ¿sí? Y por ahí ya las explicaciones de las instrucciones las podemos ir haciendo un poco más ágil, ¿sí? Avancen, tienen nada más que una semana. Ya cuando yo corte ahora y suba los videos, también voy a subir el link. El PDF va a estar como guía del laboratorio 1, de la misma forma que estuvieron los enunciados y la guía de los prácticos en la página nuestra, ¿sí? Van a encontrar una asignación que dice laboratorio 1 y van a encontrar un documento que es guía y un documento que es enunciado, donde están los problemas que ustedes deberían de tratar de ir resolviendo usando el simulador, ¿sí? En el PDF de la guía están todos los links. No se dejen estar. La semana que viene tienen evaluación de esto y no solo tienen que haber hecho andar el simulador, que les puede dar algún dolor de cabeza, sino que deberían de haber hecho por lo menos 3 o 4 de los problemas que están en el enunciado. Lo ideal sería que hagan todos, pero como yo sé que tienen una vida además de esto, por lo menos 3 o 4 de los problemas los tendrían que tener andando, ¿sí? No se dejen estar porque estamos apretados de plazo. Tengan presente que estamos a 20 días del parcial. El parcial está previsto para dentro de 3 miércoles a partir de hoy. El miércoles que viene rinden el laboratorio 1, el miércoles que sigue rinden el laboratorio 2,
El miércoles que sigue tienen descanso y el miércoles que sigue rinden el parcial. ¿Sí? El parcial va a tratar de esto más el laboratorio 2. La idea es un poquito darles miedo. No se dejen estar, no se confíen. Aprovechen todo el tiempo que tengan para avanzar y consolidar esto. Descanso cuando mueran o en diciembre. Pero hasta diciembre no hay descanso. ¿Sí? Es rápido. Así que, insisto, no se dejen estar. Bueno, chicos, es que si no los asusto, llegamos al miércoles y... sí, habíamos visto el simulador, pero no hicimos nada. ¿Sí? Entonces, bajen las cosas y avancen porque se van a trabar, van a tener que preguntar y eso lleva tiempo. ¿Sí? Ustedes van a hacer una pregunta y no necesariamente se la vamos a responder instantáneamente. Si la pregunta la mandan el martes a la tarde, ya no tienen margen de maniobra. Si bajaron todo, lo instalaron hoy y quedó andando y mañana hicieron una prueba y salió andando, buenísimo. Pero si eso lo dejan para el martes, ya no hay margen de maniobra. Bien. Créanme que si hacen lo que les decimos, aprenden y aprueban. Pero la confianza mata al gato, entonces no se dejen estar. Bueno.